Marco era un fotógrafo aficionado que recorría pueblos abandonados en busca de imágenes inquietantes. Un día, se topó con un antiguo hotel en ruinas, alejado de la carretera y cubierto de maleza. El cartel, ya oxidado, apenas dejaba leer el nombre: Hotel Valerio. Aunque parecía deshabitado desde hacía años, Marco decidió entrar. Le fascinaba la decadencia. Moho en las paredes, papeles viejos, muebles cubiertos de polvo. Todo era perfecto para su portafolio. Mientras exploraba los pasillos, algo llamó su atención. En la tercera planta, una única puerta estaba cerrada. La habitación 313. Era la única que no estaba destrozada. La pintura estaba limpia, la cerradura intacta, como si alguien aún la usara. Intrigado, tomó una foto. Al revisar la imagen en la cámara, sintió un escalofrío. Una figura blanca y borrosa aparecía detrás de la puerta, mirándolo. Pensó que era un error de la lente, hasta que la figura abrió lentamente la puerta desde dentro. «Hola», llamó, con la voz temblorosa. Nadie respondió. El cuarto estaba oscuro. Contra todo instinto, Marco cruzó el umbral. La habitación era diferente. No parecía abandonada. Las sábanas estaban limpias. Una vela encendida titilaba sobre una mesa. Y lo peor, había fotos en la pared. Fotos de él. Fotos que él nunca había tomado. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Entonces, la puerta se cerró de golpe tras él. Intentó abrirla, pero estaba trabada desde fuera. La vela parpadeó y se apagó. Sumido en la oscuridad total, escuchó pasos detrás de él. Luego, una voz suave, casi susurrada, como si saliera de todas partes. «¿Por qué entraste sin permiso?». Marco giró sobre sí mismo, apuntando con el flash de su cámara, disparando una y otra vez. Con cada destello veía algo más cerca. Un rostro sin ojos, un cuerpo pálido con la boca cosida, y luego, nada. El flash dejó de funcionar, y entonces solo oscuridad. Días después, unos excursionistas encontraron la cámara de Marco frente a la habitación 313. El hotel volvió a ser clausurado. La policía revisó las fotos. La última mostraba a Marco con la boca abierta en un grito, y una figura detrás de él, abrazándolo desde la sombra. Nadie volvió a entrar al Hotel Valerio, pero a veces dicen que si pasas cerca a medianoche, puedes ver luz saliendo por debajo de la puerta de la habitación 313 y una voz susurrando tu nombre. Mateo era enfermero nocturno en un viejo hospital psiquiátrico que había sido parcialmente convertido en clínica. El edificio principal, donde antiguamente se encerraban a los pacientes más peligrosos, estaba clausurado desde hacía más de 20 años, excepto por una ala, la del ala este, donde aún quedaban unas pocas habitaciones para pacientes terminales. A Mateo no le gustaba trabajar allí, no porque creyera en fantasmas, sino porque el lugar era simplemente demasiado callado. Las luces parpadeaban a veces, los monitores emitían ruidos raros, y el eco de los pasos se arrastraba por los pasillos como si alguien lo siguiera todo el tiempo. Pero había algo que lo inquietaba más que cualquier cosa: la habitación 7. La habitación 7 siempre estaba cerrada con llave. Nadie entraba, nadie salía, y sin embargo, cada noche, a las 3:03 de la mañana, el timbre de llamada de esa habitación se activaba solo. Mateo lo había comprobado 1000 veces. Revisó el sistema, el cableado, todo. Nadie estaba registrado ahí. No había cama, ni paciente. Solo una camilla oxidada, un espejo roto y un crucifijo colgando de la pared. Una noche, cansado del susto diario, decidió grabarse entrando. A las 3:02 de la mañana, preparó su teléfono y se acercó a la habitación. Estaba oscuro.
Solo la luz tenue de emergencia iluminaba el pasillo. A las 3:03, el timbre sonó. Exactamente como siempre. Mateo tragó saliva, encendió su linterna y abrió la puerta. Nada. La camilla seguía en el centro. El crucifijo colgaba torcido. El espejo, sucio y cubierto de polvo. Dio un paso adentro. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Nada. Pero cuando se giró para salir, la puerta se cerró de golpe detrás de él. El timbre dejó de sonar. El teléfono cayó al suelo y grabó todo. Mateo intentó abrir la puerta, pero la manija no respondía. De pronto, notó algo extraño en el espejo. Su reflejo no lo imitaba. Mientras Mateo estaba quieto, su reflejo sonreía. Entonces, la figura en el espejo levantó una mano ensangrentada y escribió algo en el cristal, desde dentro. Gracias por cambiar de lugar. En ese instante, todo se volvió negro. Días después, otro enfermero encontró el teléfono de Mateo en el suelo de la habitación 7. El video terminaba con su rostro distorsionado, gritando, mientras el espejo se quebraba lentamente. Mateo nunca fue encontrado, pero ahora, cada noche, a las 3:03 de la mañana, el timbre de la habitación 7 sigue sonando. Y si alguien entra, se dice que puede escuchar un susurro del otro lado del espejo. Solo necesito otro cuerpo. Cuando estaba en secundaria, me encantaba quedarme después de clases para entrenar básquet. El gimnasio era viejo, con techos altos y las paredes manchadas de humedad. Siempre olía a polvo mezclado con sudor. Una tarde, me quedé practicando solo. El eco del balón rebotaba fuerte, tan fuerte que parecía que había más de una persona jugando. Me incomodaba, pero trataba de ignorarlo. Al terminar, fui a guardar el balón en la bodega del gimnasio. La bodega estaba junto a una escalera que llevaba a un segundo piso clausurado, donde antes guardaban equipo viejo. Nadie subía allí, porque los escalones de madera estaban podridos y la dirección había puesto un letrero: peligro, no pasar. Pero esa tarde, cuando me acerqué, escuché pasos arriba, claros, pesados, como de alguien caminando de un lado a otro. Pensé que quizás algún compañero se había colado. Me asomé y por un instante vi la silueta de unas piernas moverse entre las rendijas de la escalera. Me quedé helado. No debía haber nadie. Subí 2 escalones con cuidado, llamando en voz baja: ¿quién anda ahí? El ruido se detuvo. Silencio absoluto. Bajé de inmediato, el corazón latiendo a 1000. Dejé el balón tirado y corrí hacia los vestidores. Lo inquietante es que al día siguiente, la dirección reunió a todos. Nos contaron que un trabajador de limpieza había sufrido un accidente la noche anterior. Lo encontraron en el segundo piso del gimnasio, con las piernas fracturadas, como si alguien lo hubiera empujado desde lo alto. Nadie entendía cómo había subido, si esa escalera estaba cerrada. Nunca supe qué vi realmente aquella tarde. Lo único cierto es que los pasos que escuché no eran un eco. Todo comenzó cuando Daniel, un joven fotógrafo urbano, decidió explorar un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Aquel lugar había sido un orfanato, clausurado tras un incendio en los años 80. Nadie quería acercarse allí, porque según los vecinos, todavía se escuchaban risas y llantos de niños en la madrugada. Pero para Daniel, aquello era perfecto. Fotos oscuras, atmósfera decadente y un toque de misterio. Justo lo que necesitaba para su portafolio. Mientras caminaba por los pasillos, la linterna de su cámara iluminaba paredes carcomidas por la humedad, puertas oxidadas y ventanas rotas que dejaban pasar el viento como un suspiro. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si alguien lo siguiera.
En el segundo piso, encontró una puerta con un 7 pintado en rojo. No parecía pintura. La madera estaba astillada, como si alguien hubiese intentado salir a la fuerza. Sintió un escalofrío, pero no pudo resistir la curiosidad. Empujó la puerta. Dentro de la habitación había una cama metálica oxidada, restos de juguetes derretidos por el fuego, y al fondo, un espejo agrietado. Daniel levantó su cámara y tomó una foto. El flash iluminó la sala por un instante, y en el espejo juraría haber visto una figura de pie detrás de él. Pensó que era una ilusión, pero cuando revisó la foto en la pantalla de su cámara, ahí estaba, una mujer alta, demacrada, con el rostro vacío y la boca abierta en un grito silencioso. Su cabello oscuro caía en mechones, y su vestido estaba tan sucio y desgarrado que parecía moverse por sí solo. Daniel volteó de golpe. La habitación estaba vacía. La tensión lo ahogaba, pero en lugar de huir, decidió grabar en video, convencido de que aquello le daría fama en internet. «Si hay alguien aquí», dijo, con voz temblorosa, «hazte presente». Entonces lo escuchó. Un grito lejano, ahogado, que venía de dentro de las paredes. La cámara comenzó a fallar. El espejo vibraba como si alguien golpeara desde el otro lado. El aire se volvió helado. Daniel no podía moverse, y entonces la vio. La mujer estaba de pie en la esquina, observándolo. Sus ojos eran 2 huecos negros, y de su boca abierta emergía un sonido que no era humano. Un alarido grave, como si miles de voces gritaran al mismo tiempo. Daniel corrió hacia la puerta, pero se cerró sola con un golpe seco. La linterna cayó al suelo, rodando. La única luz provenía ahora del espejo, y en él, Daniel ya no veía su reflejo. Veía a la mujer, de pie, justo detrás de él. Días después, la policía encontró la cámara dentro de la habitación 7. No había rastro de Daniel, pero en la última grabación se escuchan segundos finales, su respiración agitada, sus pasos desesperados y un último grito desgarrador. Desde entonces, quienes se atreven a entrar aseguran que en el espejo aparece un nuevo rostro atrapado, pidiendo ayuda. Algunos dicen que es el de Daniel, otros aseguran que es el próximo visitante. Si algún día encuentras un lugar marcado con un 7, no entres, porque lo que habita allí no quiere ser fotografiado, quiere ser liberado. ¿Te imaginas mudarte con tu familia a una nueva casa, buscando tranquilidad, y encontrar el infierno? En 1971, la familia Perron, Roger, Caroline y sus 5 hijas se mudaron a una antigua granja en Harrisville, Rhode Island. Era su sueño hecho realidad. Una casa grande, rodeada de campo, con historia. Pero lo que no sabían es que esa casa también tenía habitantes que ya no eran de este mundo. Todo comenzó con pequeños sucesos. Cosas fáciles de ignorar. Puertas que se cerraban solas. Ruidos de pasos en la noche. Risas suaves que venían de los rincones más oscuros. Pero cada noche, los fenómenos se volvían más intensos. La madre, Caroline, empezaba a despertar con moretones inexplicables en su cuerpo. Las hijas decían ver figuras, hablar con amigos invisibles, e incluso una de ellas aseguraba que alguien la observaba desde el interior de su armario. Los objetos se caían sin razón. El perro de la familia murió misteriosamente a los pocos días de llegar. El ambiente se volvía más opresivo, más frío, como si la propia casa rechazara a quienes vivían allí. Desesperados, los Perron buscaron ayuda, y fue entonces cuando llegaron Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos del país. Cuando Lorraine cruzó el umbral de la casa, lo sintió de inmediato. Había algo oscuro, muy antiguo, demoníaco,
Mientras investigaban, descubrieron el origen del mal. Una mujer llamada Bathsheba Sherman, quien había vivido en la propiedad en el siglo XIX. Según los registros, Bathsheba era sospechosa de practicar brujería y de haber sacrificado a su hijo a Satanás como parte de un ritual. Antes de colgarse de un árbol detrás de la casa, gritó una maldición: «Maldito sea cualquiera que intente vivir en mi tierra». Desde entonces, cada familia que vivió allí enfrentó muertes, tragedias o locura. Y ahora, la maldición recaía sobre Carolyn. La entidad comenzó a poseerla lentamente. Su comportamiento cambió. Su cuerpo se debilitaba. Su voz se tornaba más agresiva. Estaba siendo controlada por Bathsheba. Una noche, intentó atacar a una de sus hijas. Fue ahí cuando los Warren decidieron actuar de inmediato. Aunque no eran sacerdotes, Ed Warren se atrevió a realizar un exorcismo improvisado. Bajaron a Carolyn al sótano, donde la energía era más intensa. Cruz en mano, oraciones en voz alta y Lorraine conectando con las energías del más allá. Durante el ritual, Carolyn gritaba en lenguas desconocidas. Levantó en el aire, azotada por una fuerza invisible. El sótano temblaba. Las luces parpadeaban. El aire se volvió helado. Lorraine gritaba, rogando por el alma de Carolyn, hasta que finalmente un grito desgarrador llenó la casa y todo se detuvo. Carolyn cayó al suelo. Respiraba. Estaba viva. Había vuelto en sí. La familia sobrevivió, pero quedó marcada para siempre. Permanecieron en la casa varios años más, pues no podían mudarse de inmediato. Aprendieron a convivir con las presencias hasta que por fin pudieron marcharse. Los Warren registraron este caso como uno de los más peligrosos y auténticos que jamás enfrentaron. Años más tarde, esta historia sería llevada al cine como El Conjuro 2013. Pero esto no fue solo una película, fue real. Y según Lorraine Warren, incluso décadas después, lo que hay en esa casa nunca se ha ido del todo. Así que dime, ¿tú te atreverías a pasar una noche en la casa Perron?